Señores y señoras, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a través de Márquez Comunicación, márquezcomunicación.com. Mi nombre es Joel Márquez y saludo en este programa, lo prometí es deuda. Te saludo Héctor Mendizábal, diputado. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Joel, un gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio. Hasta que se nos hace vernos, Héctor. Sí, muy platicada, pero aquí estamos ya. Héctor, tenemos bastantes temas, platicábamos ahorita antes de entrar al aire. Teníamos varias asignaturas pendientes. Pues vámonos de lo más reciente hacia atrás. Ayer un personaje como Leonel Cerrato hace una declaración un tanto desafortunada, un tanto, bueno, las mujeres luego dicen que fue una actitud un tanto misógina. Así es. ¿Qué pasó realmente con este audio que se filtra ahí en el Congreso por parte del diputado Sergio Desfasiux Cabello? A mí me parece que sí, aquí compiten, como en todos los casos en los que hablamos de la libertad de expresión, compiten con otros derechos, pues el derecho a la dignidad, a la honra, y me parece que sí se excedió el comentario en la forma. Creo que bueno, somos funcionarios públicos y estamos expuestos a la crítica y eso, nadie puede quejarse de eso, ¿verdad? Pero creo que también hay una línea, ¿verdad?, entre lo que es crítica y lo que ya pasa a la ofensa, a la diatriba, al escándalo, y ya atenta contra directamente la dignidad. Me parece que el mismo Leonel lo reconoce en la entrevista al final, cuando dice, bueno, disculpen si me excedo, ¿verdad? Él acepta que se equivoque. Él ahí mismo hace una expresión en ese sentido. Pero sí, mucho se ha hablado de la protección de los periodistas en su función, ¿verdad?, de garantizar que puedan ejercer el periodismo con libertad, ¿no? Pero también la libertad conlleva esa responsabilidad. Qué bueno que menciones esa parte y ese es tema también importante que nos compete, ¿no?, en este trabajo. Uh-huh. ¿Qué tanta libertad tiene el periodista hoy en día, Héctor? Pero ¿en dónde se pierde esa línea tan delgada? ¿En qué parte se cae de la libertad al libertinaje? Sí, en algunos casos, ¿verdad?, cuando sin elementos suficientes se atenta contra la honra, contra la dignidad de una persona, pues se puede configurar incluso algún delito, ¿verdad? Y para eso existen mecanismos por la vía civil que se pueden, toda persona también tiene ese derecho, ¿verdad? Más sin embargo, creo que siempre se ha privilegiado cuidar a los periodistas por el papel que desempeñan frente a la sociedad, el papel de comunicar y garantizar que esa libertad no sea trastocada, que exista. A veces nos excedemos en los límites del periodismo o de la libertad de expresión en aras, pues, de no ejercer presión sobre un derecho pues tan sagrado como es ese, ¿no? Pero definitivamente que sí hay casos, Joel, como este, en donde se excede, se cruza una línea en donde ya se está atentando contra la dignidad de la persona. Creo que aunque sea un funcionario público, pues toda persona tiene dignidad y merece un respeto en eso, en su dignidad. En este caso, haciendo aseveraciones en contra de una diputada, en contra de las mujeres, ¿no? Sí, haciendo alusión, ¿verdad? Que no vamos a repetir aquellas palabras que está bastante fuerte, ¿no? No entremos en Honduras. Sí, aludir pues a su condición de mujer como una limitante o no para ejercer o para tener ciertas cualidades como persona, como honradez, como capacidad. Creo que fue la forma, el problema es más la forma en la que, o las palabras que utiliza, no tanto en el fondo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el contexto también, muy desafortunado, la propia entrevista fue llevando el tema hacia ese rincón. Pero bueno, mi compañero Desfasiux ayer presentó un punto de acuerdo precisamente para solicitar, ¿verdad?, que se tomen medidas toda vez que pues esta persona también es notario y tiene también cierta responsabilidad, ¿no? Pues ahí está. ¿Cómo podemos cerrar este tema? ¿En qué se dio la votación? Se votó por mayoría, fueron 16 votos a favor, 1 en contra. Así es. ¿Qué va a pasar con Leonel? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque por ahí dentro de lo que pedían era que se le diera una suspensión tanto a Leonel como a otra persona. Sí,
son exhortos y no tienen efectos vinculatorios jurídicamente, es simplemente una solicitud pues que hace el Congreso, en este caso al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General, que tiene la vinculación con el Colegio de Notarios, ¿verdad? Pues para de ser el caso se proceda con alguna sanción, ¿verdad? Pero bueno, me parece que eso ya lo tendrán que resolver tanto la Secretaría General de Gobierno como el propio Colegio de Notarios, en qué términos y qué sucede, ¿no? O que no, digo, también cabe la posibilidad de que no suceda nada, porque te repito, no tiene ningún efecto vinculatorio, pero sí no abona en estos momentos en donde pues están precisamente aprobando varias modificaciones a leyes que tienen que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y la violencia no solamente es física, las mujeres han recalcado mucho de la violencia verbal, y también como un detonador o como un precursor de la violencia física. También, bueno, pues acabamos de aprobar la paridad de género en candidaturas, todos los cargos de elección, incluido presidencias municipales. Entonces, todo es la cuestión de para que sean votados puedan participar el 50% y el 50%, 50%. Mujeres y hombres, todos los partidos están obligados a postular 50% de hombres y 50% de mujeres a cada cargo de elección popular. Eso nos lleva a que habrá, cada partido tendrá 29 candidatas a presidenta municipal y 29 candidatos a presidente municipal. Entonces aquí estamos hablando realmente de que sí se está buscando en esta línea que haya una democracia como tal y que la gente conozca a los candidatos, que estamos a muy poco para empezar a conocer a todos estos personajes, y en esta parte de 50-50, Héctor. Sí, la paridad también tiene ciertos, digamos, asegúnes, porque son medidas, estas medidas afirmativas son por su naturaleza temporales y buscan corregir algunos errores o algunas distorsiones respecto de la participación de la mujer en política. En muchos ámbitos la mujer ha ido poco a poco ganando espacios y bueno, la política no es la excepción. Sin embargo, bueno, se imponen ciertas medidas que son temporales a los partidos para que promuevan la participación política de las mujeres. Sin duda, a mí me parece que las mujeres tienen la capacidad no solo de aspirar al 50% de las candidaturas, sino a más. Ojalá y en un futuro próximo, cercano, no sean necesarios las cuotas de género o la paridad obligatoria, sino que esto se dé de manera natural. Si la población, las candidaturas y los cargos deben ser un reflejo al final de nuestra composición, tanto de la población en general como de los géneros en sí mismos. Entonces, a mí me parece que esto de forma natural nos tiene que llevar a un escenario en donde ya no sea necesario que tengamos estas medidas, sino que de forma natural y los hombres y las mujeres podamos aspirar por igual a cualquier cargo. Sí, bueno, ahorita regresamos a la parte de San Luis, y ahorita que hablábamos de género y hablábamos de mujeres, ¿cómo ves la presencia de Josefina Vázquez Mota, candidata para el Edomex por Acción Nacional? Me parece una medida muy astuta de parte del presidente nacional, Ricardo Anaya, toda vez que Josefina, pues siendo una mujer bien posicionada, después de una campaña presidencial en el 2015, pues me parece que, 2012, me parece que tiene todo para, tiene una base de apoyo suficiente para estar en la competencia. Dicho sea de paso, pues ahora la competencia pinta entre PRI, PAN y Morena, y quien queda un poco rezagado es el PRD, que probablemente... ¿Histórico? Pues sí, y probablemente se convierte en el fiel de la balanza. Ahora, si vemos cómo el voto opositor al PRI se multiplica, pero dividido. Oye, te lo voy a preguntar así, no es tu partido, pero bueno, bien sabemos que ahorita Morena ha agarrado esa fuerza, gracias a que mucha gente, muchos ex integrantes o incluso ex diputados y ex senadores del PRD han cambiado sus filas a Morena precisamente y han fortalecido esta fila. Sí, bueno, es que la figura de Andrés Manuel, que es una figura estilo caudillo, pues arrastra, ¿no? Y él en un partido democrático le es muy difícil transitar. El PRD pues aspiraba, y digo aspiraba porque pues, parece que está en vías de extinción, ojalá y no,
pero finalmente me parece que Andrés Manuel no cabía en un partido en donde él no fuera dueño de todas las decisiones, y crea su propio partido, que finalmente es Morena, y es un esquema, a mí me parece un tanto arcaico, porque se basa sobre la figura del caudillo, que México tiene que superar desde mi punto de vista, y no estoy hablando mal de la persona, sino del formato, de la forma. Pero después de haber transitado, hablar de un caudillismo como tú lo mencionas, Héctor, después de haber transitado por el PRI, después de sus 2 intentos por el PRD, después conformar un movimiento, bueno, en algún momento haber dicho soy el presidente legítimo, y después armar un movimiento que empezó como Movimiento de Regeneración Nacional, hasta que lo constituye como partido, cuestión que en algún momento Andrés Manuel dijo que no sería partido político, y hoy nuevamente ser el candidato de las izquierdas a la presidencia, ¿todavía lo podemos poner de esa parte? Sí, pues por lo menos candidato a la presidencia de Morena, no sé si de las izquierdas, creo que esa va a ser su pretensión, tratar de sumar. Pues el intento. Exacto, y bueno, fuerte sin duda alguna, pero estás hablando también con alguien que ha sido tres veces candidato a la presidencia. Sí. 3 o 4, 3, ¿verdad? Va 3. por la cuarta. Hasta la cuarta. Entonces, tampoco es que no haya tenido esa oportunidad, ¿verdad? Yo he visto que ha moderado un poco más su discurso, salvo algunas excepciones, pero creo que intenta ser más incluyente, intenta no sembrar temor, porque ciertamente un argumento que pesó mucho en aquella elección del 2006, que fue esa infundir, ¿verdad?, el temor en la población, ¿verdad? Es un peligro para México, es un riesgo. Pues todavía hay mucha gente que también tiene cierto temor y tendría que transitar para poder ser viable con más gente, pues, sobre un esquema más plural, menos autoritario. El otro día lo escuché en una entrevista, digo desafortunada para él, porque hablaba de comparar a Castro con Mandela, a Fidel Castro con Mandela, y es cuando dices, Andrés Manuel, deja de opinar, deja de subirte al tema de moda y opinar y querer hacer comparaciones de este tipo, ¿no? Sí, ahí creo que sale perdiendo, ¿no? A todas luces muy distinto Cuba a Sudáfrica, y lo que se ha logrado en Sudáfrica contra la tragedia que vive pues Cuba y Venezuela ahora también, ¿no? El temor de parecernos a Venezuela no creas, está latente. Es fehaciente. Es fehaciente, y yo creo que él también tiene que medir esa situación, ¿no? Ahora, hay un tema que está jugando un doble papel muy interesante, que es el triunfo de Trump en Estados Unidos y la actitud del nuevo gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo reacciona el electorado en México en un esquema similar, anti-establishment, contra todo lo establecido, en donde se ve fortalecido el mismo López Obrador? ¿O lucrará López Obrador con el esquema anti-estadounidense? ¿O prevalecerá en México la necesidad de vincularnos y la relación comerciales y familiares que existen entre mexicanos y estadounidenses? Es un tema bien delicado que no sé qué papel vaya a tener. Claro, y es cuando hablamos y es cuando vemos precisamente, ¿no?, de repente subirse y hablar de ciertos temas o involucrarse en ciertos casos, precisamente en esta gira que hace Andrés Manuel a los Estados Unidos, donde desafortunadamente se topa con padres de los normalistas de Ayotzinapa, donde le hacen el reclamo, y él los empieza a cuestionar y a amedrentar. Los quiere descalificar diciendo que son enviados, ¿verdad? Que son cuando realmente sabíamos que son los padres de uno de estos chicos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Así es, la mejor conocida como Ayotzinapa, ¿verdad? Bueno, pues regresemos ya les dimos un viajecito a través de los partidos. Nos faltó, hablábamos de Morena también, de la equidad, la candidata de Morena, por ejemplo, la maestra Delfina, ¿qué opinión te da? Pues me parece alguien, pues maestra, finalmente también creo que tiene esa vinculación con un estrato social muy amplio. Si algo pues se le cuestiona, pues es en todo caso más bien su vinculación, ahorita que hablamos de Ayotzinapa, precisamente con los Abarca, en donde pues trabajó con ellos. Entonces también creo que esa parte pues cuestionable de parte de ella, pero sí la veo muy arraigada en el pueblo, sí la veo alguien pues muy popular,
y del pueblo, ¿no? Y pues parece una competencia entre dos grandes mujeres, ¿verdad? La maestra Delfina y Josefina. Entonces, bueno, y la estructura del PRI que no deja de pesar. Con el primo hermano del actual presidente, ¿no? Así es, sí, que Del Mazo. Con Del Mazo. ¿Crees que puede haber una historia, tanto con Josefina como con Delfina, que puedan nacer a un lado todos estos años de priismo en el Estado de México? ¿O crees que pueda imperar nuevamente la estructura del PRI en el Edomex? Mira, yo veo que en esta elección, probablemente la última, no estamos seguros, pero en donde confluyen también el Verde y el PANAL, que son partidos que, dada el nivel de competencia que hay, te dan una diferencia. Si te aportan 1, 2 o 3 puntos, la verdad, muy, muy importantes. Más sin embargo, ¿qué puede prevalecer en el Estado de México? Está muy interesante porque pues es entre 3.5, digamos, es una elección inédita, lo mismo que está empezando o que se ve al inicio pues del proceso en lo que es Coahuila, en donde están tomando, pues tienes 2 candidatos independientes, uno que está tomando fuerza, o sea, ya juega el candidato Morena también con un 12, 13, 15%, pues ya también está en la jugada. Pero esa pregunta que tú haces es muy interesante, ¿qué va a prevalecer? Y pongo Coahuila también porque está en un escenario similar, en donde pueda prevalecer el voto en contra del PRI y que se haga un voto útil, es decir, que la oposición se aglutine en la candidatura o en la campaña más proclive a ganar, o sea, la que tenga más aspiraciones. Lo que pasó en Chihuahua. En Chihuahua Corral capitalizó el voto anti-PRI, antisistema, y lo capitaliza hábilmente porque el candidato Chacho Barraza en Chihuahua Independiente, la verdad, muy muy fuerte, muy buen candidato. Sin embargo, al final la gente que estaba con Chacho Barraza tuvo que decidir entre sacar al PRI del gobierno del estado de Chihuahua o apoyar una candidatura independiente con pocas posibilidades de ganar. Eso también creo que va a pasar muy similar en Coahuila, perdón. Y en el Estado de México, fíjate que la coyuntura es: primero, el PRD, ¿qué va a hacer? Si se ve desfasado de la elección, si es entre PRI, PRD, PRI, PAN, Morena, ¿qué va a hacer el PRD? Hay PRDistas que se están sumando con Morena, pero también hay un sector fuerte del PRD que no acepta ese caudillismo y que se sumarían al PAN. Entonces, ahora, sigue siendo entre tres puede ser para cualquiera y el PRI la puede ganar. ¿Qué va a pasar en la relación Morena-PAN? Creo que esa diferencia entre Morena-PAN es más insalvable que lo que pueda suceder entre el PRI y el PAN. Y por otro lado, viendo las últimas informaciones, todo lo que se ha dado desde el año pasado, ¿crees que el PRI se pueda debilitar o esté debilitado después de casos o las fugas de los 2 Duartes, como la detención de Tomás Yarrington hace unos días? ¿Crees que eso le pueda pesar al Partido Revolucionario Institucional para las próximas elecciones? También, muy buena pregunta, porque yo creo que es lo que venga después de la detención lo que va a tener más efectos, porque la detención en sí misma se puede ver como algo bueno. En el caso de Tomás Yarrington. Y también de los Duarte, sería algo aplaudido porque se está llamando a la justicia, personas muy cuestionadas. Digo, no conozco los detalles, ¿verdad? Pero personas denunciadas por corrupción y muy cuestionadas. Entonces se le está llamando si el gobierno, a través de la policía o de Interpol, quien fuera, los detiene, sin duda sería un punto a favor del gobierno, ¿verdad? Más sin embargo, la información que pueden aportar, Javier Duarte, bueno, yo tengo entendido que fue de los gobernadores que más apoyaron la candidatura de Enrique Peña Nieto. Tienen información y saben cosas que a lo mejor al propio PRI, al presidente, no le conviene que se sepan. También lo de Yarrington resulta pues que la detención se debe más a Estados Unidos que a México, y peleando la repatriación o la extradición de Yarrington, pues lo más probable es que se vaya a Estados Unidos, y como está pasando con el Chapo, va a sacar información que va a tener efectos mucho más importantes que la propia detención en sí misma. Imagínate todo lo que no puede decir Yarrington, de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y qué más están vinculados. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende de la detención de Tomás Yarrington, que lo llegamos a ver muchas veces incluso en programas de televisión como panelista. Pues ahí está la prueba, ¿no? Dentro de Televisa con Broso. Sí. Lo veíamos todos en esas mesas de Debatitlán.
el señor hablando y comentando del prismo y ciertos personajes, ya sabíamos que habían antecedentes de corrupción y hasta 2017 se da esta detención y no por México, sino por Estados Unidos. Claro. Qué delicados soy. No, y estás hablando de delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa, bueno, entre muchas otras, pero la de lavado de dinero, que es la que persigue Estados Unidos, me parece que puede dar pie a mucha más información muy delicada y que pueda comprometer más, incluso perjudicar más al PRI. Probablemente el PRI sepa cómo o dónde está Duarte, pero no sé si le convenga ¿Los dos? en el balance los dos. César y Javier. Sí, no sé si le convenga en ambos casos la detención, porque de pronto son puntos a favor, pero al final se puede revertir. Ahí está. Bueno, vamos a dejar la parte nacional, regresemos a la parte local. Y en su momento hablábamos, porque bueno, veo muy interesados a los diputados del PAN junto con otros, retomando ciertas posturas del también diputado independiente Pedro Kumamoto de Jalisco, con temas como sin botón no hay dinero. Ese es el primero, ¿no? Dejar de darle las cantidades exorbitantes a los partidos políticos cada inicio de campaña. Partido político, ¿quieres dinero? Gana votos. Así es. Tú eres parte de un partido político, entonces ustedes están a favor de ello. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que no de ahora, pero el PAN tiene una larguísima tradición de la discusión sobre aceptar el financiamiento público o no. Es más, esa discusión dio pie al primer gran cisma en el PAN. Los foristas que se separan del PAN, Pablo Emilio Madero en aquel entonces, en contra de que el partido recibiera financiamiento público, ¿no? Entonces es un tema pues, muy importante dentro del PAN. Pero yo voy más allá de los propios partidos. Creo que como país tenemos que decidir. El presupuesto, el recurso que tenemos es limitado, no es un recurso sin fin, ¿verdad? Porque si nos vamos a eso, pues regresamos a los desbalances presupuestales, regresamos a los problemas fiscales y en fin. Entonces, deuda y demás. Tenemos que entender que el recurso del país es limitado. De ahí partimos y decimos, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles deben de ser nuestras prioridades en un país con una mayoría pobre? Es educación, salud y empleo. O sea, en esos tres ejes. Salud, a mí me parece que esas deben de salud, ser educación y empleo. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Invirtiéndole 5,000 millones de pesos a un sistema democrático que, si bien es cierto, la ingobernabilidad sale muy cara, deberíamos invertir lo necesario para garantizar que nuestros procesos sean democráticos y que la gente confíe en el sistema. Pero no tenemos por qué financiar a ningún partido, no quiero hablar de uno en particular. Me parece que aunque sean instituciones, porque se les ha denominado así, de interés público y por eso sujetas de financiamiento, me parece que los ciudadanos somos quienes pertenecemos a algún partido político o simpatizantes los que debemos de financiar las actividades de un partido o no, o debe haber una base. Lo que propone Pedro Kumamoto es un punto intermedio que me parece muy sensato, muy prudente. Tampoco se trata de eliminar el sistema de partidos, pero sí de reorientar nuestras prioridades. Entonces, si pudiéramos, imagínate, gastar la mitad de lo que gastamos en todo lo que tiene que ver el aparato democrático de México, que es carísimo, porque ahorita estoy hablando nada más de lo que es el INE, que son 5,000 millones, pero más aparte los tribunales electorales, que también son especializados y tienen su propia... Entonces estamos hablando de cantidades que si las dedicáramos a invertir en educación, en salud y en empleo, pues probablemente mejoraríamos en esos aspectos. Cosas similares están pasando con el sistema anticorrupción. El planteamiento que existe es tan... Iba para allá. Sí. El sistema anticorrupción, que por ahí algunos medios dicen que va muy lento, que sí lo quieren aprobar, que sí está aprobado, pero va muy despacito aquí en San Luis Potosí. ¿Qué está pasando con el sistema anticorrupción en el estado? Bueno, qué bueno que lo preguntes, porque eso es falso. El jueves pasado... Lo pregunto porque ya vemos cómo somos de chismosos los periodistas, o eso dicen, entonces más vale hablarlo como va. Claro. El jueves aprobamos la primera batería, más bien el jueves aprobamos la primera batería de reformas en materia de anticorrupción. Son 5 de 8 que se están planteando, más otras reformas menores que se requieren. Somos el cuarto estado que aprueba
inicialmente su sistema estatal anticorrupción, todavía le falta engranaje jurídico, pero si uno voltea a ver y dice, oye, estamos hablando de varias nuevas leyes, estamos hablando de reformas tan importantes a varias que prácticamente también serían leyes nuevas. Es tan complejo y tan intrincado también y rompe paradigmas y está rompiendo con intereses establecidos durante mucho tiempo que requiere mucho trabajo. Héctor, en este caso, ¿qué se está pensando a este sistema estatal anticorrupción? ¿Se le va a brindar de cierta autonomía? ¿Se va a dejar igual en brazos del gobierno estatal? ¿O podrá trabajar libremente para evitar ciertos roces o ciertas protecciones a la hora de investigar ciertos temas? Definitivamente esa ha sido nuestra lucha. Si por algo se ha de pronto detenido es por las discusiones sobre la autonomía que debe tener la Fiscalía Anticorrupción especialmente. El PAN ha sido defensor a ultranza de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción. No pierde mucho de su sentido, pierde mucha de su utilidad.